Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al segundo acto de Teatro Crítico aquí en Oviedo Televisión, como cada miércoles por la noche. No va a ser la primera vez, o esta no es la primera vez que ya hablamos de Bernardo del Carpio. Si ustedes recordarán, hace unas semanas tuvimos la ocasión de entrevistar a Vicente José González García, autor del libro Bernardo del Carpio y la batalla de Roncesvalles. Bernardo del Carpio ovetense, eso no lo olvidemos nunca, ¿vale? Siempre lo vamos a tener encima de la mesa aquí hoy. Bueno, pues en la segunda ocasión para hablar de Bernardo del Carpio nos ha venido de la celebración del Congreso Internacional Bernardo del Carpio y la batalla de Roncesvalles, con el mismo nombre que el título del libro de don Vicente José. A esta reunión, que comenzó el lunes y ha terminado esta misma mañana, han asistido toda una serie de autoridades en la figura de Bernardo del Carpio. De todas ellas, hoy nos acompañan tres, no voy a decir que sean las más relevantes, ¿verdad?, se lo merecen, pero no lo voy a decir por respeto al resto de los invitados, y paso a continuación a presentarles a quienes nos acompañan esta noche aquí para hablar sobre Bernardo del Carpio, para ahondar un poco más en la figura de Bernardo del Carpio. José Vicente Ledesma Agudo, ¿qué tal? Buenas noches, presidente de la Asociación Cultural Bernardo del Carpio de Salamanca, gracias por estar aquí. Nicolás Miñambres, buenas noches, profesor del Instituto Legio Séptima de León. Y a David G. Patterson, ¿no? Eso. De la Universidad de Oxford. Nos reímos, se lo digo, porque antes estuvimos preguntándonos si llamarle David o David. Él nos pidió que le llamáramos David y respetamos, por supuesto, sus deseos. Los tres han asistido a este congreso como ponentes, con distintas comunicaciones. Yo lo primero que voy a preguntarles a cada uno de los tres es qué balance han hecho del congreso y que nos cuenten un poco de qué han hablado en cada una de sus intervenciones. Si le parece, José Vicente, empezar. Bueno, el balance es claramente positivo. Hay que tener en cuenta que la figura de Bernardo está un poco olvidada y es muy poca la gente que esté interesada en el tema. Entonces, el poder juntarnos de todas partes, podernos unir aquí, pues es una oportunidad que ha sido muy buena, independientemente de los resultados luego de las ponencias de comunicaciones, que eso, pues con tiempo hay que ir mirando las notas para ir extrayendo todo lo bueno e interesante que ha habido en este congreso. Y sobre su intervención en el congreso, que le recuerdo a los telespectadores, tenía por título Tradición sobre Bernardo en el mundo de hoy. Sí. Lo cual es decir bastante ya. Bueno, Bernardo del Carpio yo creo que fue una figura que conoció todo el mundo, tanto los intelectuales como la gente no culta o la gente normal de la calle, porque hubo un elemento importante que es el romancero, que es cultura popular y que eso se difundió pues entre las familias, de padres a hijos y de generación en generación. Bueno, pues uno de los temas importantes fue Bernardo. La prueba está que dentro del romancero tradicional pues ocupa un porcentaje bastante alto de romances. Entonces fue algo muy conocido, pero hemos llegado hasta nuestros tiempos en los que prácticamente Bernardo del Carpio, si le preguntas a cualquiera que pase por la calle, el 90% de la gente te van a decir que a lo mejor lo confunde con un actor de cine, ¿no? ¿Qué quién es? Que se apellida DiCaprio. Bueno, pues yo he intentado buscar esos sitios en los que todavía hoy pues hay gente que habla de Bernardo. Habla a nivel popular. No te van a dar datos históricos, sino simplemente pues leyendas, historias que le contaron sus abuelos y, en fin, todo lo que viene alrededor de esa cultura popular, digamos, carpiana. Y bien, estos lugares carpianos los podemos extraer de tres fuentes. Una, podemos definir dentro de un mapa los lugares que ya nos contaron la historiografía medieval, que son los primeros que hablan de Bernardo, y hablan de lugares en los que de alguna manera pues, el héroe estuvo allí, participó en una batalla, en fin, ya citan unos lugares concretos. Otra parte de lugares bernardinos o lugares carpianos pues los podemos extraer de los romances. La mayor parte de ellos son los mismos que aparecen en las obras del Tudense o de Alfonso X el Sabio, que bueno, se han trasladado a los romances, que al fin y al cabo los romances son fragmentos de un cantar, el cantar de Bernardo. Entonces prácticamente van a ser los mismos lugares. Ocurre que hay romances que han evolucionado geográficamente, es decir, se han recitado fuera de estas zonas en las que se conoció a Bernardo. Bueno, tenemos los sefardíes, ¿no?, que
en la diáspora pues también llevan la cultura, las canciones, las leyendas, lo que aprendieron aquí y se lo siguen contando de padres a hijos. Entonces, hasta hace pocos años pues se han recopilado todavía romances en Marruecos, sobre todo en el norte de Marruecos, en los que todavía se recitan romances del ciclo carpiano. Y luego pues, otro tipo de lugares carpianos pues, son aquellos en los que hay leyendas que no tienen nada que ver ni con el romancero ni con la historiografía. Son lugares en los que, bien por la importancia que tuvo Bernardo en su tiempo, ¿no? Quiero decir, no en el tiempo de Bernardo, sino en el siglo de oro o en esos tiempos en los que se difunde mucho la literatura. Hay muchas obras literarias que hablan de Bernardo, que se inspiran en el personaje. Y entonces, debido a la importancia y a la figura del héroe y a los valores que representa, pues se cuentan leyendas que no tienen nada que ver con lo que nosotros conocemos de Bernardo. Y quizás esos sitios sean los más curiosos, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, en Almería, en la que se cuenta, hay una cueva que se llama Cueva de los Encantados, y en la que dicen que allí Bernardo del Carpio iba con su hueste en el exilio, y bueno, tenían sed, y entonces él desafió, retó a Dios de alguna manera, diciendo que con su espada él iba a conseguir que de la roca brotara agua. Le golpea la espada y lo que consigue es que queden encantados para la eternidad y no puedan salir de allí, de la cueva, hasta la mañana de San Juan. Esa mañana de San Juan, los hijateños pues ven polvaredas por el campo, que tiene una explicación lógica, ¿no? Que son esas térmicas que se forman a la salida del sol, que aprovechan las aves grandes, los buitres y este tipo de aves para poder elevarse. Bueno, pues eso puede producir movimientos y polvaredas que ellos interpretan como que esas polvaredas las hace el ejército de fantasmas de Bernardo del Carpio. Hay una leyenda muy parecida también en Cieza, en Murcia, que es prácticamente la misma, y a la que hay un grupo de senderismo de este pueblo, de Cieza, que organizan la noche de San Juan una ruta de senderismo que acaba en la cueva, son unos 4 kilómetros desde el pueblo, acaba en la cueva y allí pasan un par de horas pues, contando la leyenda y esperando que pase algo. Que aparezca Bernardo del Carpio y sus huestes, ¿no? Quizás alguna noche de esas pues, pueda haber algo. Muy bien, muchas gracias. Don Nicolás Miñambres, dígame. Pues lo de don Nicolás me quedo muy impresionado. Yo tengo aquí ya tomadas muchas notas al hilo de los comentarios de Vicente Ledesma y de Pattison. Y para mí este congreso ha sido una auténtica revolución. Voy a ser un poco pedante. Sea usted lo que quiera. Tiene permiso en este programa. Revolución polisémica. Y me explico. Yo soy de un pueblecito de Salamanca, no voy a contar mi vida, que se llama Matos de Arbo. No tiene ninguna importancia, aparte de ser mi pueblo, con lo cual es el pueblo más importante del mundo, sin duda, y el más bello. ¿Qué ocurre? Mi pueblo dista de Carpio Bernardo, el pueblo de Salamanca, dista en línea recta 3 kilómetros escasos. Nos separa a los dos pueblos el río Tormes, de larga tradición literaria, Garcilaso, López, Cervantes, todos. Curiosamente, en mi infancia, desde mi pueblo se veía el castillo de Bernardo del Carpio, con lo cual para mí siempre fue un mito pero sin ningún tipo de clave, sin ningún tipo de interpretación, sin ningún tipo de vinculación, pero era el castillo de Bernardo. Yo entonces de niño... Una de las leyendas que nos ha comentado Sí. José Vicente. Sí. Entonces para mí era solo un mito. Después descubrí, cuando empecé a estudiar el romancero, del que tengo publicada una edición, en fin, sé un poco de romancero, me di cuenta de que Bernardo del Carpio era un personaje importantísimo en la historia española y sobre todo en el romancero. Posteriormente descubrí que en ese pueblo de Carpio Bernardo, donde está el castillo de Bernardo del Carpio, asturiano, como ha dicho ya Ledesma, descubrí que allí existía una asociación, que es la que preside Vicente Ledesma, que está recuperando todos los mitos de Bernardo del Carpio, están rehabilitando el pueblo, no es un pueblo abandonado, pero era un pueblo casi muerto, y toda esta gente está haciendo allí una labor admirable, maravillosa, haciendo un trabajo ímprobo. A través de ellos, gracias a ellos, me enteré de que se celebraba aquí en Oviedo el congreso que hemos terminado, un congreso magnífico.
Eso me permitió un nuevo eslabón en mi cadena de acercamiento o de recuperación de Bernardo del Carpio. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque comprobé que había un organismo como es la Fundación Gustavo Bueno, cuya actitud, organización, comportamiento y resultados me han parecido deslumbrantes. A mí no me paga nada la Fundación, ni yo le debo nada a ella, lo digo con toda sinceridad. Entonces, la asistencia al Congreso me ha permitido, por otra parte, comprobar que hay por ahí gente que sabe cosas increíblemente complejas, maravillosas, desconocidas, casi misteriosas sobre Bernardo del Carpio. Los de a pie, los sabiondos, se reducen a decir que Bernardo del Carpio es un mito, pues como son todos los mitos medievales europeos. Pattison, usted lo sabe mejor que nosotros, todos. Pero aquí se va comprobando que hay gente que ha demostrado aspectos, conocimientos, claves, interpretaciones, romances, obras innumerables sobre Bernardo del Carpio en este congreso. Eso me ha permitido conocer, por ejemplo, a personas eximias, aparte de Vicente Ledesma en su faceta humana y cultural, a don Vicente González, a quien yo conocía por referencias bibliográficas, que nunca son más que un tibio reflejo de lo que es la realidad, y me he dado cuenta de que en estos campos que estamos estudiando, en muchísimos campos, don Vicente es uno de esos sabios que ya no se van a repetir en la historia de la cultura europea. Y Pattison, que es un poco mayor que yo, un poco mayor, me lo confirma. No hay gente que pueda conseguir dedicar una vida entera, con sacrificio, con dedicación, a un tema concreto, que haga todo tipo de sacrificios, que sea capaz de reciclar todo, recordar todo de memoria, con lo cual nos encontramos ante una de esas generaciones que biológicamente desaparecerán pronto, Dios quiera que no, y eso me permitió conocerlo y me ha dejado deslumbrado. Y luego hemos tenido la oportunidad de conocer una faceta de la historia española, y termino rápidamente porque no quiero ser pesado, como es un aspecto de la cultura medieval, o de la historia medieval, como es el caso de Bernardo del Carpio, mucho menos mítico de lo que los que no saben más que eso se empeñan en demostrar, y es conocer a hispanistas. La historia española, la literatura de historia española nunca se hubiera conocido medianamente bien si no hubiera sido de la mano de hispanistas ingleses, alemanes, desde el romanticismo, franceses, etc. ¿O no, Pattison? Es cierto. El romancero, antes de don Ramón Méndez Pidal y antes de Milà y Fontanals, los primeros trabajos auténticos, maravillosos, críticos en el romanticismo los hicieron los viajeros románticos. Evidentemente. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de David Pattison, que es un hombre que ha venido a colaborar en el Congreso, ha hecho una maravilla de exposición, con lo cual quiero decir que para mí el Congreso de Bernardo del Carpio, o el personaje, se me ha convertido de repente en un abanico de posibilidades de enriquecimiento personal, psicológico, intelectual, porque hasta mi pueblo de mi pueblo se habla, porque mi pueblo genera también una copla, no un romance, una copla, que le da valor universal, y es, estando Bernardo en Carpio y el Moro en el Arapil, que es un montículo de mi pueblo, por estar el río en medio no pudieron combatir. No es más que eso, pero nadie lo explica, nadie sabe quién lo dijo, pero está ahí. Con lo cual, para mí, no puedo encontrar un acontecimiento más enriquecedor, psicológicamente, personalmente, eruditamente y literariamente que este. Yo he hablado de una obra de teatro de un autor catalán que hace una interpretación muy curiosa, muy peculiar de Bernardo del Carpio, y que es obra que yo creo, no quiero hacer aquí exhibiciones personales ni eruditas ni culturales, creo que solo Ledesma y yo la tenemos. Y en fin, esa es mi presentación. Muy bien. Pues por alusiones, don David, aparte de la pregunta que le iba a formular, ya la ha contestado don Nicolás. Pero usted, que viene de Oxford, ¿cómo cayó en las redes de Bernardo del Carpio? Cuéntenos. Bueno, en primer lugar tengo que expresar mi satisfacción de estar aquí en Oviedo. Visité Oviedo por primera vez hace 40 años y desgraciadamente, y la culpa es mía, no he vuelto a visitar la ciudad. Por entonces no sabía casi nada de Bernardo del Carpio ni de toda la historia de ese periodo. Me he convertido, supongo, en un tipo de medievalista. Llevo casi, más de 30 años enseñando lengua y literatura españolas en mi universidad, en Oxford. Y claro que he conocido a muchos hispanistas, tanto españoles como de otros países. Entre ellos
conocí a don Vicente Gonzalo en varios congresos internacionales, hace años, y me impresionó, inmediatamente sus conocimientos muy intensos del periodo, del lugar, de todo lo relacionado con las leyendas de Bernardo. Mi propio interés en este tema ha sido desde el punto de vista de la historiografía y sobre todo de la historiografía alfonsí, es decir, la tradición empezada en el siglo XIII por el rey Alfonso X, Alfonso el Sabio. Pero si hablamos de la tradición alfonsí, caemos en el peligro de simplificar mucho demasiado. Y mi propia contribución a este congreso ha sido tratar de desenmarañar un poco estos hilos de referencia a Bernardo del Carpio en varias crónicas de los siglos XIII, XIV y hasta XV. Porque la historiografía en esa época no era cosa científica como lo es ahora. Consistía, yo mismo caigo en la trampa de simplificar demasiado, quizás, si digo que es cuestión de copiar fuentes. Las historias de Alfonso el Sabio y sus sucesores eran cuestión de tomar una fuente, hay dos específicas del siglo XIII también, llamado el Tudense, el obispo de Tuy, el toledano, arzobispo de Toledo, que nos dieron la mayor parte de lo que sabemos de la historia de este periodo. Pero junto con ellos, los historiadores alfonsíes, la escuela historiográfica de este periodo, acogieron otro tipo de fuentes populares, cantares. Se encuentran muchas veces en las crónicas frases como, y con pronunciación moderna quizás mejor, dicen los juglares en sus cantares. Pero, ojo, en muchos casos dicen esto y añaden algo como, eso no nos parece cosa de creer. Porque los cronistas, que yo sé algo, estos cronistas eran muy escépticos. O sea que en muchos casos exponen una posibilidad de lo que pasó, de quién estaba emparentado con quién. Y luego dicen, pues, eso no puede ser, o no suena a verdad. Y la historia de Bernardo del Carpio es casi un ejemplo clave de esa tendencia, porque existen varias leyendas sobre Bernardo, de cómo combatió contra los moros en compañía de Carlomagno, emperador de Francia. De sí tomaba parte en la batalla de Roncesvalles y además toda una serie de ideas sobre el parentesco de Bernardo, si estaba relacionado con la Casa Real leonesa, quizás también con la Casa Real francesa. Y estas son cosas que los cronistas tratan de descifrar. Y mi ponencia, mi contribución, consistía en tratar de examinar algunos de esos puntos, en tratar de sacar a la verdad, si se puede hablar de verdad en estos casos, de Bernardo del Carpio. Y como fondo de todo eso está el magnífico libro de don Vicente Gonzalo, claro, que él estableció, sobre todo estableció que lo de Bernardo no era un mito, que hay
hay digamos, algo muy verídico en el fondo del asunto. A esto quizás se añadió cosas menos verosímiles, pero hay que poder distinguir entre ellos, Al hilo de lo que han dicho ustedes, me han surgido una serie de preguntas, pero ahora tenemos que hacer un corte para publicidad. A la vuelta de publicidad se las formulo y me dicen ustedes si tienen algún sentido o si son verdaderas estupideces. Pero eso a la vuelta de publicidad. Gracias. De vuelta de publicidad aquí en Teatro Crítico, en Oviedo Televisión. Estamos hablando sobre Bernardo del Carpio, si ustedes están un poco despistados y nos han pillado ahora. Y le habíamos dejado con la palabra colgando a don David. La pregunta es, usted ha mencionado, don David, que en algún momento de la historia, ¿verdad?, que acompaña a Bernardo del Carpio, dejó de ser una realidad para convertirse en un mito. ¿Podríamos marcar ese momento de alguna manera o esos momentos? Bueno, francamente no. O sea que me deja desolada. Con precisión ni pensar. Solo se puede decir que ya avanzada el siglo XIII, que son varios siglos después de la vida de Bernardo, claro, ya entonces hubo bastantes versiones de su historia, bastantes detalles de su vida que hasta a los cronistas de ese periodo le han parecido bastante inverosímiles. O sea que ya dentro de 2 o 3 siglos hubo dificultades con la historia. Pero eso no quiere decir que todo sea un mito, ni nada, ni mucho menos. Sí que existió Bernardo, solo quizás no hizo todo lo que está en los romances o está hasta en las crónicas de España. Por ejemplo, en las crónicas se dice que en vez de ser hijo de la hermana del rey Leonés, quizás fuera relacionado con Carlomagno. Bueno, eso claro que existió en alguna tradición. No es una cosa que se hubiera creado ex nihilo. Pero los mismos cronistas reales de Alfonso el Sabio dicen que eso parece difícil, porque acaban de relatar cómo el rey don Alfonso el Casto encarceló al padre de Bernardo y envió a su hermana, a la hermana del rey, Jimena, a un convento. Y luego, cuando vuelven al caso años más tarde, dicen que, bueno, quizás Bernardo fuera hijo no de Jimena, sino de Timbor. Pero en este caso, ¿por qué actuó de tal manera el rey? Claro. No tiene sentido. Y dicen que no tiene sentido alguno. O sea que incluyen el mito, no están bastante... Bueno, no tienen bastante confianza como desecharlo del todo. Pero ponen reparos. Están seguros de que ahí todo no cuaja bien. Son cosas así que demuestran cómo crece el mito, pero solo a medias. Eso es. Realmente la historia de Bernardo del Carpio, por lo que cuentan, es un gran puzzle, ¿verdad? Con un montón de piezas que hay que encajar y comprobar hasta dónde llega el mito y hasta dónde llega la realidad de Bernardo del Carpio. Antes
durante la publicidad Vicente Ledesma mencionaba Filipinas. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, nos lo va a explicar ahora. Pero parece que Bernardo del Carpio, que es un personaje no muy conocido por el gran público, como usted, efectivamente, desgraciadamente, como usted mencionaba, y que de repente salga, se ponga encima de la mesa Filipinas, pues es un poco llamativo. Así que ya nos contará usted qué tienen que ver Bernardo del Carpio y Filipinas. Sí, dentro de los lugares más curiosos en los que todavía existe la leyenda, pues está Filipinas. Bernardo del Carpio llegó a Filipinas, ¿no? Llegó a las antípodas. Sí, cuando los españoles dentro del imperio en expansión llegan a Filipinas, pues llevan la cultura española, y llevan los romances, y llevan las historias. Y el personaje en ese momento fue tan impactante para los habitantes de Filipinas, que son muchas islas y muchos pueblos diferentes, y muchas razas, muchas lenguas, pues el personaje fue tan importante para todos que lo asimilaron y lo mezclaron para poder entenderlo mejor, pues con sus propias leyendas, con su propia mitología. Y el resultado fue pues que cuando los españoles tienen que dejar Filipinas, que ya se ocupan de ocupar su sitio los americanos, y en ese momento pues hay un tipo de canción que se llama el corrido, que no es más que los romances que llevan de aquí los españoles, pues que se cantan allí. Y en esa época pues está muy difundido el corrido, y con el corrido Bernardo. Bueno, el resultado está que hoy todavía existe allí y la gente habla de Bernardo Carpio. Se ha perdido el del Carpio y se llama Bernardo Carpio. Y lo que dicen es que Bernardo Carpio era un guerrero tan fuerte, valeroso, invencible, que fue capaz de con sus manos abrir un desfiladero en una montaña, en Luzón, cerca de Manila, para que pudiera salir por allí los habitantes de una aldea tagala que estaban asediados por los americanos. Entonces, para poderlos salvar, fue capaz de abrir un paso entre las montañas. Y hay una cueva también que se llama Bernardo Carpio, en la que está encadenado allí el héroe, con unas cadenas que va rompiendo de vez en cuando, ¿no? Cuando consigue romper una cadena se produce un terremoto y le quedan pocos eslabones por romper. El día que Bernardo Carpio acabe de romper esas cadenas, liberará a los tagalos de todos los problemas que tengan. Interesante. ¿Y algún otro lugar tan llamativo como este? Bueno, en Filipinas no se acaba en eso la leyenda, es decir, esta leyenda pues que no parte del siglo finales del XIX, ¿no? Pues, y sigue todavía, pero hay más cosas, ¿no? Podemos encontrar en Internet, que es un medio donde puedes recabar mucha información, pues si buscas Bernardo Carpio en Filipinas, pues encontrarás un grupo musical de música un poco heavy que toca allí, que se llama Bernardo Carpio. Encuentras pues nombres de personas que se llaman Bernardo Carpio, y por ejemplo yo he encontrado recientemente un pequeño vídeo en el portal YouTube, ¿no? Este portal de vídeos, sí, que se puede teclear allí Bernardo Carpio y aparecerá. Y bueno, es cómo representan unos niños pequeños de una escuela, cómo representan su leyenda de Bernardo Carpio. Es decir, todavía está vivo. Y en los kioscos puedes encontrar cómic de superhéroes en el que un superhéroe es Bernardo Carpio. O sea, que allí todavía sigue vivo. Muy interesante. Don Nicolás, usted que estaba tan enamorado de su pueblo, sí, a 3 kilómetros... Y lo sigo, sí. Dígame. Varias cosas al hilo de lo que comenta Ledesma. Estoy enamorado de mi pueblo por obvias razones, pero sobre todo porque últimamente lo veo revivir, dado que en Carpio Bernardo, seguramente uno de los emplazamientos relacionados con Bernardo del Carpio más auténticos, además cualquiera puede visitarlo, está allí. Allí es donde funciona la asociación que dirige José Vicente Ledesma. Yo tengo especialísimo interés en que la gente se entere de ello. Actúan en condiciones precarias, heroicas, terribles, abandonados de las autoridades públicas salmantinas, solo con el entusiasmo suyo, apoyos poco más que testimoniales por parte de los amigos, etc. Entonces quiero que se dé a conocer y que la gente por lo menos se entere de lo que hace. Y en segundo lugar, respecto a las Filipinas, me ha venido un rumor que he oído hoy en el Congreso, no sé si David y Ledesma,
parece que existe por ahí un peligro japonés. Se ha rumoreado en el Congreso. Tenemos 2 japoneses, ayer 1 y 2, el doble. Silenciosos, discretos, pulcros, absolutamente intocables. Y ya la gente comenta si no estarán montando el guión de un posible vídeo inventado por japoneses con Bernardo del Carpio por protagonista. Que aquí se trata fundamentalmente, de este mundo en el que vivimos, se trata de buscar algo nuevo. Y Bernardo del Carpio, que desgraciadamente es hasta poco conocido en su patria natal, como es Oviedo, es muy desconocido. Para nosotros es un mito importante, pero para la gente es... Cuidado, ¿quién sabe si ahí los japoneses no tienen un filón? No tienen un filón. Yo conozco a este japonés. ¿Usted lo conoce? Sí. Déjame que ponga en antecedentes. Al Congreso han asistido 2 ciudadanos japoneses que supongo que todos convendremos que es la nota exótica. O sea, antes hablábamos de Filipinas, pero tampoco esperas de repente encontrarte en un congreso en Oviedo sobre Bernardo del Carpio a 2 ciudadanos japoneses, además interesadísimos, atentos, sí. interesadísimos es que viene en a el tema. muchos congresos sobre Y parece la que España David medieval. conoce- Ya. Luego, atando cabos, la maldad que se ha inventado por allí entre los congresistas a lo mejor tiene su fundamento o su peligro. No, lo cierto es que eso prueba el interés que tiene Bernardo. A pesar de que a lo mejor la gente que tenemos alrededor lo único que te dice es que tú estás tonto, eso no puede ser, ¿no? Sin embargo, hay interés en todas partes, incluido el imperio del sol naciente. Y en los países más cultos. Claro. Eso indica el interés de Bernardo del Carpio. A ver si aprendemos un poco aquí. Eso es lo que les iba a comentar ahora. ¿Y no resulta un poco llamativo que haya más gente de fuera que de dentro? Aunque esto, verdad, sea una pregunta un poco que suene a un localismo paleto, pero ¿qué les parece? Hombre, a mí me parece que estos temas que habitualmente son temas un poco no tangencial, son temas un poco al margen de la investigación oficial o de la erudición oficial. A mí siempre en esto, y no hablo de Oviedo, hablo de más provincias que conozco bien, siempre me causa un cierto desasosiego, más que desasosiego, una enorme tristeza, que la universidad con harta frecuencia desdeñe estos temas con una actitud de un desprecio olímpico, como si los que estamos metidos en estas cuestiones fuéramos gente un poco tarados, un poco loquillos, un poco fuera de la realidad, que no sabemos manejar bibliografía, que no conocemos la cultura, y hombre, llegar ahí desde luego no lo tolero, y me gustaría, si llegara el caso, discutirlo con quien quisiera. Entonces parece que somos aquí los románticos alemanes que los románticos venían con más interés. La universidad como, esto son cosas de asociaciones de pueblo, esto son cosas de gente, es que no están en la onda de la investigación, no manejan bibliografía. Y es que me temo que ese movimiento en España, David, funciona con un impacto corrosivo, destructivo y casi a veces iconoclasta. Me indigna mucho porque soy tan licenciado como mis compañeros y he publicado seguramente mucho más que el 90% de los compañeros de la universidad, hice cátedra, y veo ahí un cierto desdén cuando estos temas no se plantean desde alma mater. Cuando se menciona a Bernardo del Carpio. No, es un ejemplo. No, es un ejemplo que se podría multiplicar por 200. Pues yo diría que fuera de España y fuera del mundillo académico, digamos, casi nadie sabe nada de Bernardo del Carpio, ni de Fernán González, ni de los infantes de Lara, ni de otras gran figuras de la tradición de la epopea española medieval. Lo que saben casi todos son cosas de Rodrigo Díaz de Vivar, del Cid. Probablemente gracias a Charlton Heston, ¿verdad? A Charlton Heston y Sofía Loren. Sofía Loren. Y a don Ramón, don Ramón también, a don Ramón ya le han superado poco. No, pero el Cid tiene la excelente suerte de que sobrevive una obra maestra sobre él, obra maestra de la literatura universal, porque el Cantar de mi Cid lo es. Claro. De Bernardo, de Fernán González, de los otros, hay que ir a poemas posteriores, a crónicas, a prosificaciones, al romancero, que claro que merece la pena de estudiar, pero no tiene ese impacto enorme que tiene la vida de Rodrigo Díaz.
Y por eso todo el resto, bueno, lo dejan a un lado, que es gran lástima. ¿Y tienen ustedes la impresión de que hay un freno a poner encima de la mesa a un personaje como Bernardo del Carpio y sus hazañas? No, ¿O es simplemente...? Es desdén. No, pero... Y desdén es ir demasiado lejos, es ignorancia. Bueno, ignorancia, el desdén basado en la ignorancia. Sí, no, pero sí, yo también creo que sí. hay un reparo a hablar de Bernardo cuando se piensa que no es un personaje del que se deba hablar, ¿no? Cuando ha habido alguna autoridad... ¿Pero por qué no? Porque ha habido alguna autoridad histórica en historia que a lo mejor dijo el personaje no existió, es una fabulación. Entonces, ¿quién se atreve a hablar en contra del maestro? Es un poco anticuado, Entonces, pero todavía tiene su influencia, claro. Sí, todavía tiene el mito del maestro. Sí. Yo creo que eso influye mucho. Influye mucho a la hora de ponerte a hacer un trabajo, una investigación o una difusión, ¿no? Pues el pensar que, claro, ¿quién soy yo para meterme en esos berenjenales, ¿no? O me da vergüenza hablar de lo que yo creo porque me van a tachar todos de ilusorio. Pues también eso influye. Sí, ese tipo de tradición académica es muy fuerte aquí en España, ¿no? Sí, muy fuerte, muy fuerte. Sí. Sí. Hay maestros y discípulos. Claro. Pesa mucho el nombre del maestro, ¿no? Intocables, sí. Sí. Pero no, va cambiando. Sí. Sí, va cambiando. Que ahora se dicen cosas sobre el Cantar de mi Cid, por ejemplo. Se hacen nuevas ediciones muy bien basadas y documentadas y que no tienen nada la ortodoxia que se había impuesto durante años. Sí, claro. Impuesto de forma marmórea. Sí, pero eso no es así ahora. Lo es hasta cierto punto en, digamos, la literatura de difusión. Sí. Pero dentro del mundo académico entran nuevas ideas, vienen nuevos editores con sus propios conceptos de cómo debe ser una nueva, buena edición e investigación. O sea que las cosas van cambiando y hay lugar a optimismo. Sí. Yo quiero, no voy a decir querría como lo utiliza la gente, no, yo querría, no, yo quiero. Yo no quiero. Preguntarle a David, que es un experto en estas cuestiones, algo que para mí resulta un poco misterioso, no concretamente con Bernardo del Carpio, pero sí con Bernardo del Carpio, los romances, el romancero, ese género literario hispánico tan maravilloso y tan enigmático y tan misterioso. Y es, usted, David, que es experto en las cuestiones relacionadas con los temas carolingios, dos cosas quiero decir. La primera, de los libros de mayor éxito entre nuestros adolescentes en los últimos 20 años ha sido El Señor de los Anillos. Sí. Eso tiene muchísimo que ver con la literatura carolingia. Sí. Primera cuestión. Sí. Segunda, ¿cómo un tema tan exótico, tan exquisito, tan maravilloso, tan delicado, como es el tema carolingio, donde, como todos sabemos, están basadas de las más famosas óperas, ¿cómo se puede explicar que ese romancero, ese tipo de temática, David, arraigue, fertilice, germine de una manera tan fructífera en un país, en el país hispánico de la Reconquista, que yo considero un país rudo, tosco, disgregado, ignorante, etc.? Tampoco hay una aristocracia intelectual en ese momento. ¿Cómo es? Explícanoslo. No sé si naciera exactamente en España. No nació. Digo que cómo en España, un país tan tosco, el de la Reconquista, es capaz de asimilar esa exquisitez de los temas carolingios. Porque hay muchos romances, ¿eh? Sí, muchos. ¿No le parece un poco sorprendente? Quizás, aunque uno no debe exagerar eso de lo tosco, etcétera, que era Déjeme la España. romper una lanza. Tan tosco no sería si fue capaz de asimilar lo que usted ha dicho. Sí. Quiero decir, hay que decir, no viene como decía, claro, efectivamente, ex nihilo no vienen las cosas. Pero... Díganos. Estamos esperando sus sabias palabras. A mí sí me sorprende. No, como digo, la España alto medieval,
ni bajo medieval tampoco. No era una civilización totalmente tosca, que carecía de ideas, etcétera. Si exceptuamos a la iglesia David, no sé. Bueno, hay que pensar en obras del siglo XV. El Renacimiento ya, hablo de lo medieval. Bueno, no. ¿Cuándo dice que termina lo medieval? En España con la publicación de la Celestina y el Testamento de América, 1499. Bien. No termina nunca, eso es como pasar de la adolescencia a la madurez. Eso no tiene una fecha. Bueno, obras como Cárcel de Amor, por ejemplo, de Diego de San Pedro. Arquetipo, sí, señor. Arquetipo quizás, pero obra muy importante, sí. que muestra, bueno, que lo sentimental era bastante importante. Y toda la poesía de los cancioneros del siglo XV también. Hemos hablado al principio de las reuniones sobre Bernardo del Carpio. ¿Es frecuente que haya este tipo de reuniones? En Carpio Bernardo sí, pero fuera de ahí creo que no. En Carpio todos los años. Háblanos de la fiesta que celebráis cuéntenos. el penúltimo domingo de mayo. Déjenme, es importantísimo. antes de terminar, no quiero que se nos escape el tiempo sin enseñar. No le voy a dar la vuelta, ¿verdad? Porque viene el DNI y datos personales de don Nicolás Meñambre, miembro número 212 de la asociación, pero quiero el último socio, dice aquí su presidente, pero quiero que vean que efectivamente tenemos un carnet, que la cosa va en serio, que son gente que está muy organizada y que si alguien está interesado se pueden poner en contacto con ellos sin el más mínimo problema. El último socio Ledesma por cronología, no por méritos ni por interés. Cuidado, hay que matizar todo. Díganos. Bueno, la función de la asociación, esta asociación, el nombre es Asociación Cultural Bernardo del Carpio, es de ámbito nacional, aunque su sede está en el pueblo de Carpio Bernardo, que pertenece a Villagonzalo de Tormes, es el ayuntamiento, y está a unos 15 kilómetros de Salamanca. Y me habían chivado, perdone, que en Carpio Bernardo vivían muy pocas personas, sí, unas 20 me habían dicho. Es un pueblo muy pequeño, es un pueblo que, bueno, pues como todos los pueblos castellanos, ha tenido muchas posibilidades de desaparecer, la población cada vez va a menos. Hace unos años, un par de décadas, el Estado expropió los terrenos para hacer un campo de tiro militar, que incluso llegaron a practicar, ¿no?, en él. Eso se vino abajo y, bueno, aunque mucha gente se había marchado, pues otros volvieron. Pero bueno, la cuestión está en que ahora mismo, pues eso, 20, 22 vecinos, contando los niños, son los que viven allí. Socios somos 212, lo que quiere decir que la asociación no es solamente del pueblo, ¿no? Aunque, es de ámbito nacional, como claro, usted ha dicho. Sin embargo, el sitio es un sitio sagrado para nosotros. Es decir, es fundamental estar al lado del castillo que hizo Bernardo. Pues rápidamente, una dirección, un número de teléfono si alguien quiere ponerse en contacto. En principio hay una página web que se llama bernardodelcarpio.org. Pues a través de ella se puede poner en contacto con nosotros. Le he apremiado de esta manera porque me dicen que tenemos que cortar ya, que se acaba el tiempo. Gracias a los tres por venir. Espero que vengan a Oviedo sin necesidad de que haya ningún congreso. Espero, don David, que no tarde otros 40 años en venir a visitarnos aquí a Oviedo, que venga, no, seguro que no. Que venga mucho antes. Y de nuevo, gracias a los tres por habernos ilustrado un poquito más sobre Bernardo del Carpio. Gracias. Y a ustedes, buenas noches. El miércoles que viene más y mejor, como siempre. Gracias.